¿qué tal? ¿Sigues ahí de vacación? Ah, no, ¿verdad? En Ah, tu bueno, fueran green vacaciones, tutora. screen. Sí, mira, para que otras vean, pura pantalla verde, ¿eh? Ahí está. Para que luego no Ah, digan ok, 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 que sí ok. estamos de vacaciones y todo, es pura pantalla verde. Voy a poner un poquito más para taparles la luz. ¿Alguien Ya sabe está. dónde se piden las vacaciones en este canal? Porque yo no tengo. No, a ver, o sea, una ventaja de este canal es que en cualquier parte del planeta Tierra donde haya una pizca de internet se puede elaborar. Eso sí, la verdad es que Adelante, sí, no hay problema. está padre. Entonces, qué bueno que me voy a ir de vacaciones. La próxima semana voy a grabar desde... No, no es cierto, ¿Desde no qué es playa, cierto. tutora? No, No, no bueno, es o sea, porque cierto. yo, déjenles digo una cosa, ¿eh? Soto Lara tiene amistades en todas las playas prácticamente de la faz de la Tierra, ¿eh? O sea, es tan Pronto. celebridad No, que... me falta Vallarta, pero pronto espero que alguien se Exactamente, mude para pero allá. próximamente seguramente encontrarás a alguien que, que sea un amigo famoso tuyo y que pueda ahí brindarte la oportunidad. Los No es beneficios de cierto, ser no. famoso. Sí, claro, la verdad es que conozco mucha gente, pero no es cierto, no conozco gente que vive en la playa, solo mi prima. Pero bueno, ni modo, o sea, yo no tengo la culpa que trabaje ahí. Yo no tengo Hay la, que aprovechar. yo no tengo la culpa de tener una gran Pero bueno, familia, ¿no? sí, tengo muchos primos, o sea, no, ¿qué les digo? Exacto. ¿Qué les digo? Pero bueno, Para doctor, ¿cómo consentirme. estás? ¿Cómo te pareció el último video que hicimos? Empezamos el top 100, empezamos del 100 al 91. Creo que nos fue muy bien porque hubo bastante contexto. Sí, Ahí mucho. esperamos sus comentarios. Y para los que estén perdidos de, oigan, ¿por qué empezaron en el 90? Amigos, el Correcto. jueves grabamos el del 100 al 91, así que les Ajá. recomiendo que vayan a verlo, dejen un like y todos sus comentarios, porque se puso muy bueno. Y vamos a seguir, doctor, por ahí hay un concursillo, así que pongan mucha atención. De lo de la mar. Y exacto. Entonces, doctor, vamos a seguir, ¿no? Porque se ponen buenos estos Claro, videos. claro, claro. Y bueno, nada más antes de continuar, lo que me gustó mucho, hay muchos dejando comentarios, buenos, malos, o sea, lo que sea, es justamente que platiquemos de esto, que este último mes de ausencia de NFL se nos pase más liviano y Por como siempre se favor. los digo, ¿no? Este video no va a ser de agrado de nadie en cuestión de opiniones, porque pues información les damos, eso sí. Que no estén de Oye, acuerdo es otra cosa. pues sí, este es un país libre, vaya. Sí, sí, sí. Doctor, ¿y ya te escribió tu coach para comentar el video, para decirte groserías o todavía no? Desgraciadamente, mi coach solo ve canales de 1 millón de seguidores para arriba, Sotolara. Entonces, Ah, no estamos todavía en ay, su radar. amigos, pues síganos para que el Sí, coach nos síganos para vea, que nos eche la oigan. mano, para que otra vez estemos dentro de su gracia, por favor. Exactamente, Es tan pero bueno, amable. yo estoy segura que este fin de semana se pone al corriente con estos videos. Le mandamos un saludo y si no nos está viendo, pues no nos importa. Pero me gustaría que comentaran ahí con el doctor a ver qué opina, porque seguramente va a tener opiniones encontradas, pero pues ya les contaré cómo se pelean en el grupo. Exactamente, completamente de acuerdo. Doctor, vámonos con el 90. Empezamos con este quarterback, Brett Favre, de los Packers, que lo tenemos en el número 90. A ver, cuenta. Según yo es popular son este nombre, amigos, porque vean ese casco y yo lo ubico. Entonces, Ya lo dijiste tú todo, Fer. Y de hecho, para los que no vieron el capítulo pasado, vayan a ver, por favor. Es más, no les voy a decir quién está en el 91, para que lo vean. sí, Para los no, que sí lo vayan a vieron, verlo. para los que sí lo vieron, no es coincidencia que haya puesto a Brett Favre y a la persona susodicha que les comentamos en el 91, pues de forma consecutiva, ¿no? Eh, Mira, Fer, Querías mostrar un punto. exactamente, Ok, exactamente. Quería ok, mostrar un punto. explica. En el 91 les hablamos del que yo considero en talento el mejor de todos los tiempos. Ya les expliqué por qué, ya no vamos aquí a hablar de eso. Pero dentro de ese nivel de talentos, les quiero mostrar a todos los que sean fanáticos de Mahomes, que después van a ser fanáticos del gran siguiente quarterback cuando salga y se les va a olvidar él, el que era Mahomes antes de Mahomes. De acuerdo a la época de los 90, por supuesto. Brett Favre, la única comparación que tiene como quarterback, la única, es del que ahorita piensan que no tiene comparación alguna, que es Patrick Mahomes. ¿Por qué?
como bien les comenté en el video pasado, cuando les hablé de Michael Vick, pues les hablé acerca que Michael Vick llegó a romper la NFL porque nunca habíamos visto nada semejante a él en esa combinación de atleticismo, brazo, etcétera, ¿no? O sea, él sí era 100% un quarterback corredor con una capacidad brutal de lanzar el balón. Y dentro del universo un poco más abajo de quarterbacks móviles o de quarterbacks de hacer jugadas mágicas, pues llegaron a ver algunos que otros antes de Brett Favre. Yo creo que el más importante antes que él, o el que hacía más jugadas de ese tipo antes que él, era John Elway, antes de él también Roger Staubach, pero ese tipo de jugadas que ahorita le otorgamos el adjetivo Sotolera de majomescas, el verdadero adjetivo debería ser fabreescas o fabrescas, como sea que se conjugue. Que involucre su apellido. Exactamente, que involucre su apellido. Brett Favre no corría para 1000 yardas por temporada y nada, pero Sotolara, Brett Favre era el quarterback que de una captura que parecía inminente, quién sabe cómo el desgraciado se escapaba y alcanzaba a lanzar el balón que parecía que iba a ser intercepción, sí, por supuesto que sí, y que de alguna forma mágica u otra alcanzaba a conectar con el receptor. Brett Favre llegó en la parte final de los 90s a romper la NFL por completo. De la misma forma y de la misma importancia en la que llegó Patrick Mahomes. Brett Favre era el niño nuevo en el barrio en la época de grandes quarterbacks, y vuelvo a repetir, exactamente como Mahomes. ¿Cuándo llega Mahomes a romper la NFL? En la época final de Tom Brady, en la época final de Drew Brees, unos años posteriores a que se retirara Peyton Manning. Todavía estábamos en esa era de quarterbacks de bolsillo fantásticos, Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady, cuando llega Patrick Mahomes a rompernos todo ese molde, todo. Y de la misma forma que estábamos acostumbrados a Montana, a Marino, a John Elway, a Steve Young, a Jim Kelly de los Bills, llega Brett Favre y rompe el NFL por completo. Un brazo, de verdad, si hiciéramos un ranking de los mejores 5 brazos de la historia, Brett Favre tendría que estar ahí. Tenía un cañón, Sotolara, tenía un cañón. Hubo una vez un jugador de su equipo, la verdad, no recuerdo cuál, no les quiero decir mentiras de exactamente cuál, pero decía que en una ocasión le lanzó el balón tan duro que le fisuró una costilla. O sea, no traía el equipo como de que se ponen las costillas de protección y se lo lanzó tan duro y tan cerca y no alcanzó a meter las manos que le fisuró, no se la fracturó, le fisuró. Wow. Ahora, el balón no era de los de cuero de los 60s, que de verdad era como una piedra, ¿no? Ya era un balón, aunque era los 90s, pues tecnológicamente avanzado. Entonces, imagínate qué tan duro lo tiraba. Llegó a ser MVP, llegó a ganar un Super Bowl fácilmente con los Patriotas, iba a ganar el segundo, y de la misma forma que Tom Brady le puso un estate quieto a Patrick Mahomes en su segundo Super Bowl que jugó, pues John Elway se lo puso a Brett Favre. Años posteriores llegó a tener muy buenos años, alcanzó a llegar a una final de conferencia que parecía inminente que iba a llegar a un Super Bowl en 2007 contra los Patriotas, lo elimina Eli Manning, y un poquito después, cuando se va de los Packers y llega con los Vikings, tiene su última gran temporada con los Vikings, que también parecía inminente que iba a llegar al Super Bowl, en esa ocasión contra Peyton Manning y los Colts, pero pierde la final de conferencia contra los Santos de Nueva Orleans, en lo que era el Bounty Gate. Para los que no recuerden qué es el Bounty Gate, pues era pues este esquema de recompensas, y me duele decirlo porque tú eres mi head coach, era este esquema de recompensas en el cual se descubrió oficialmente que los Santos de Nueva Orleans, en el año que ganaron el Super Bowl, le pagaban a sus jugadores como incentivos por lastimar a otros. Y no estoy exagerando, ¿eh? Wow. Es la verdad. O sea, 100% documentado. Entonces, en esa final de conferencia que fue la última de Brett Favre, le dieron con todo, Sotolara. Con todo. Pero la verdad fue una final de conferencia que desgraciadamente Brett Favre lo pierde de la forma en la que tal vez hoy en día más se le recuerda, que es tirando intercepciones. Es una desgracia, por supuesto, porque Brett Favre era muy buen quarterback para que se le considerara así, pero créanme que en su tiempo, en su mejor momento, en su plenitud, cuando era un buen juego, como les comentaba, llegó a ser Mahomes justamente antes de Mahomes. Fantástico quarterback, lo pongo exactamente a la par de lo que era Patrick Mahomes hoy en día. Y bueno, pues no les puedo decir más que él, más que vean su currículum. Vamos, doctor. Bueno, es el primer ganador del Super Bowl.
¿correcto? Primera vez ganador del Super Bowl. Sí, bueno, no, o sea, una vez ganó un Super Bowl, me refiero ahí, perdón. Ok. Una vez ganó el Super Bowl. El ganador del Super Bowl, sí. Bueno, él ganó un Super Bowl, fue 3 veces MVP en 1995, en el 96 y en el 97. 11 veces, perdón, fue Pro Bowl, jugador ofensivo del año en el 95, es jugador Salón de la Fama en el 2016 y tiene el récord de más partidos consecutivos como titular. Como te decía, Soto Lara, los récords de Brett Favre y lo que hizo la NFL fue fantástico. Y justamente les hice mucho énfasis en lo de Mahomes porque vean nada más, 3 veces MVP en un lapso de 4 años. Así es la mejor comparación que les puedo dar. El mismo impacto, la misma forma de juego, todo lo que hoy en día nos sorprendemos de Patrick Mahomes, lo alcanzó a hacer este Brett Favre en los 90. No tuvo el éxito en victorias de Patrick Mahomes porque no tuvo a Andy Reid, claramente. Digo, sí era parte de la organización, pero no lo tenía como Andy Reid es hoy en día, claramente. Pero les digo, fue un quarterback fantástico, pudo haber ganado más y lo pongo un lugarcito al menos por encima de Aaron Rodgers porque él llegó al menos a 2 Super Bowls. Ganó 1, pero llegó a 2, cosa que Aaron Rodgers no pudo hacer. Él solamente llegó a 1. Perfecto. Bueno, vámonos con el 89. Bueno, tenemos al linebacker Luke Kuechly de las Panteras. Fernanda Soto Lara. En el video de ayer les platicaba un poco acerca de cómo en un año del videojuego Madden los jugadores les ponían poderes, ¿te acuerdas? Sí. Y dependiendo de su fortaleza, pues era el poder que podías activar. Y les mencioné con Derrick Brooks que a los linebackers o a los quarterbacks les ponían un foquito que en algunas veces durante el partido en Madden podías activarlo y te aparecía la jugada ofensiva que iba a jugar tu contrincante. Derrick Brooks era excelente en eso. Y Ray Lewis también, que claramente, pues lo más seguro es que hablemos después de Ray Lewis en este programa, bueno, en estos programas. Pero yo creo que, y digo, esto es muy subjetivo, ¿no? Porque claramente, pues fue a mí de los linebackers que más me tocó ver jugar desde el principio de su carrera. Es más, desde que estaba en Boston College yo lo llegué a ver y me encantaba. Y tal vez sí estoy hablando esto desde un aspecto de yo como fanático estuve en toda la plenitud de Luke Kuechly. Pero sí me atrevería a argumentar y a decir que no ha habido un linebacker más estudioso del fútbol americano que Luke Kuechly. Ninguno. Mencionaba a Ron Rivera, que era su head coach con las Panteras, que a su vez Ron Rivera fue linebacker de los Osos de Chicago del 85, fue bueno. No fue extraordinario, pero fue bueno. Decía Ron Rivera que, digo, claramente Fer, mientras Ron Rivera era head coach, no lo podía decir porque era era contraproducente, ¿no? Pero ya que se retiró y todo, decía que Luke Kuechly, él estaba seguro que en un partido se sabía el 85 u 80% mínimo de las jugadas del rival. Mínimo. Wow. O sea, prácticamente de 8 de cada 10 jugadas que hacía el equipo rival, Luke Kuechly sabía exactamente qué es lo que iba a pasar. Exactamente. Si era carrera, por dónde era, dónde se iban a mover los tackles, dónde se iban a mover los guardias, si era pase, por dónde era pase, si iba a ser a la cerrada, si iba a ser finta, si iba a ser el otro. Luke Kuechly físicamente era sobresaliente. O sea, Luke Kuechly es el prototipo ideal de lo que esperas de un linebacker. No era el más veloz, era extremadamente fuerte, pero era la combinación perfecta de ambas. Pero lo que lo hizo maravilloso fue combinar su gran atleticismo, que, a ver, les digo, no era el mejor en ese aspecto físico. Yo, por ejemplo, el mejor linebacker que he visto en mi vida en aspecto físico, linebacker central, es Patrick Willis, que también es extraordinario. No tenía el cuerpo, ni la velocidad, ni tal vez la reacción de Patrick Willis, pero tenía un cerebro único, que rivalizaba con el cerebro de Peyton Manning, con el de cualquier otro quarterback. Luke Kuechly sabía exactamente qué ibas a hacer antes de que siquiera se pusieran, se centrara el balón. Y eso fue una característica muy importante de su carrera. Fue jugador defensivo del año en una ocasión, siendo que era muy difícil para ser jugador defensivo del año como linebacker. Y les digo, o sea, era una cosa de verdad absolutamente fenomenal. Desde el primer segundo que tuvo acción de la NFL, Luke Kuechly nos dejó sin duda alguna que iba a ser de los mejores linebackers. Y pudo haber sido indiscutiblemente el mejor, Fer. Luke Kuechly sí pudo haber sido el mejor linebacker de todos los tiempos, superando a Ray Lewis, que es algo que se ve pues muy, muy complicado. Desgraciadamente, bueno, afortunadamente para él y desgraciadamente para los fanáticos de la NFL y más de las Panteras,
Pues con todo esto de la información que ha salido respecto al CTE, que son las conmociones y lo que genera en el cerebro, algunas lesiones que tuvo en su carrera y demás, pues Luke Kuechly decidió retirarse bastante pronto, ¿no? Como lo han hecho tal vez muchos otros jugadores que se están percatando de los efectos que puede tener eso y se ha retirado. Mucho como Patrick Willis. Patrick Willis también era absolutamente fenomenal, bestial, y se retiró muy pronto en su carrera. Pero lo de Luke Kuechly, les digo, era algo verdaderamente excepcional, único. Hay jugadas en las que, como les comentaba, con su puro intelecto, alcanzaba a hacer la jugada antes de siquiera tener que realizarla de forma atlética. Una cosa absolutamente maravillosa, una máquina de hacer tacleadas, el quarterback en su máxima expresión de la defensiva. Él sabía dónde tenía que estar cada uno de sus compañeros. Y si la defensa de las Panteras durante 2 años de Luke Kuechly fue muy buena, nunca fue increíble o histórica, pero durante todo ese tiempo fue muy buena. Y si lo fue, fue gracias a este señor. De mis jugadores favoritos, no estoy diciendo de los mejores jugadores, pero para mí el doctor de ver es de los 10 jugadores que más he disfrutado ver en toda mi vida. Ok, y bueno, voy a aprovechar para dar un consejo, ¿no? Porque yo creo que hay gente que juega fútbol americano y nos ve, o espero. Sí, claro. Y si no, pues ahí le pasa este consejo a alguien que juega fútbol americano. Creo que sí, es muy importante esto de conocer al rival, conocer sus jugadas y así, porque eso te da un plus, ¿no? O sea, esto de ver video, bueno, ya son cosas más técnicas, pero, o sea, sí te da un plus sobre tus compañeros o tu rival, saber lo que van a hacer o cómo lo van a hacer. Fíjate, te voy a decir una cosa, Fer. En esta lista de top 100 que les digo ya terminé, no les voy a decir que está en el top 10, ¿no? Pero no hay ningún jugador que esté en el top 10 que no haya tenido que empatar su atleticismo, su capacidad física con su mente. Ninguno. Con su IQ de Ninguno. fútbol. Okay. Exactamente, con su IQ de fútbol. Es exactamente lo que quería transmitir. Ninguno. Sí. Todos los que van a ver en el top 10 de los mejores de la historia, que es un top 10 que de verdad va a estar muy... Brutal, me urge. Es el único que no van a poder refutar. Del 11 al 100, tírenme lo que quieran. Ese top 10 es irrefutable, no se puede hacer. Todos esos jugadores, Fer, fueron grandes, a pesar de ser maravillosos físicamente, por su intelecto de fútbol americano que por lo atléticos que eran. Y eso los hizo leyendas. Alguna vez escuché a un coach, no me acuerdo en dónde ni qué equipo era, pero que les decía, era un coach, me acuerdo, de una línea, ¿no? O sea, no me acuerdo defensiva u ofensiva, pero ponía a estudiar a sus jugadores y les decía, quiero que conozcan nada más a la línea rival, pero que sepan dónde fueron al kinder, a qué hora se despiertan, si tienen un tic y hacen este movimiento, si mueven así, o sea, todo perfectamente para que pudieran ganarles, literal. Y mira, ya que mencionas eso, es muy importante. Una de las cosas por las que yo quise comenzar a hacer estos videos de Top 100, año con año, como les dije, quien inició estos programas fue la cadena de NFL Network. Ajá. Primero comenzaron con el Top 100 de todos los tiempos en 2011, tuvo éxito, y pues como son un canal de pura NFL, pues tuvieron que hacer los demás, ¿no? Pero ya después, o sea, el Top 100 de todos los tiempos los votó un panel de expertos de la prensa, cuyo trabajo sí era conocer a todos los jugadores. Y de ahí en adelante, los otros 100 jugadores los votaban los compañeros. Y esto es algo que hemos discutido incluso aquí en el canal con algunos que nos dejan comentarios y dicen, ¿cómo tú vas a saber más que tal jugador? Ustedes ven las entrevistas de muchos jugadores en los top 100. Hay muchos jugadores que fuera de compañeros de su equipo no se saben el nombre ni de 20 jugadores. Te lo juro. No saben el nombre de más de 20 jugadores y de los reconocidos. Y uno pensaría, es que son jugadores, los conocen. No conocen nada, no conocen un carajo. Desgraciadamente el NFL y en los deportes en general, pero el NFL, hay un mucho mayor porcentaje de jugadores que no conocen nada que de los que sí conocen. Tal vez vean video durante las prácticas y todo, pero van a acordarse del 37 de Tampa, del 20 y tantos de los Broncos, ni siquiera saben el nombre. Y curiosamente estos son los que únicamente se basan en su atleticismo. Exactamente. Sí, es muy interesante, o sea, va más allá de solo saberse las jugadas y estar súper fuerte, o sea, es otra cosa completamente. Yo era un tanque también, Luke Kuechly, o sea, velo. Sí, velo, exacto. Digo, era una salvajada y es por eso que llegó a ser muy bueno, ¿no? Ahora, todavía no es Salón de la Fama, ya lo pudo haber sido, se me hizo un insulto de lo más grande que no fuera en su primer año,
Ok. Fue abominable que no lo pusieran. Va a estar indiscutiblemente. Así que todavía no está en el Salón de la Fama, pero Luke Kuechly es el Salón de la Fama. Y si no está, de verdad es porque la gente es muy idiota de la que vota. A ver. Pues miren, rápidamente les digo su currículum. Fue jugador defensivo del año en el 2013, novato defensivo del año en el 2012, 5 veces primer equipo All Pro, 7 veces Pro Bowl. Fue jugador equipo ideal de la década del 2010 y jugador Salón de la Fama colegial en el 2023. ¿Quién les dice eso? Fer, le tomó un año pasar de novato defensivo del año al mejor jugador defensivo de la NFL. Uno. Solo uno, ¿eh? No fue 10 años después ni nada. Y como linebacker central, que les he dicho que las estadísticas son mucho más difíciles de coleccionar para tener ese galardón. Pasó de ser el mejor novato al mejor jugador en su costado del balón en 6 meses. Así de impresionante era Luke Kuechly. Exacto. Pero bueno, vámonos con el 88, por favor. Tenemos al receptor Michael Irvin de los Vaqueros. Que aquí, Fer, ya vamos a comenzar con algunos de los problemas más importantes que podremos tener con los que nos estén regalando su tiempo, que se los agradecemos sin importar que nos critiquen o no. Porque Michael Irvin era de los consentidos del pueblo, Fer, la verdad. Eso era. Y Michael Irvin tenía una forma de ser que, ¿cómo te lo digo? Él, a ver, o sea, sí era diva, pero no era diva a lo menso. O sea, no era diva de una forma tonta como Terrell Owens o como a veces lo es Tyreek Hill. O sea, él se hizo un personaje y ese personaje lo utilizó a su favor. Mucho. La palabra O sea, que utilizar, se vendía bien. muy bien, muy bien. ¿No? Pero Okay. hay una palabra específica, tú sabes más de esto, corrígeme si no lo estoy utilizando bien. Mercadológicamente hablando, Ajá. Michael Irvin supo utilizar muy bien su personaje. Muy bien. Muy bien. O sea, Michael Irvin, de por sí los 90s, a ver, déjales una cosa. Dallas, los Steelers y San Francisco, un poquito Miami y los Broncos, y los Bills, son de los equipos más populares en México, pero más Dallas y Pittsburgh, porque antes, cuando comenzaron las transmisiones de la NFL, pues solamente pasaban algunos partidos de los mejores equipos en México. Entonces, a los que más pasaban en los 70s y 60s eran los que más brillaban, que eran los Vaqueros y Pittsburgh, ¿no? Por eso todo mundo de nuestros padres, casi hoy en día, de los que tengan como 40 para arriba, le van a los Vaqueros o a los Steelers. ¿O son los equipos que más se conocen, aunque no les vayan? La gente sí los ubica. De los más conocidos en todo el mundo, sobre todo Dallas, ¿no? Pero todavía en los 90s fue mucho mayor el éxito de los Vaqueros porque ahí sí fue una dinastía y salían en comerciales y todo esto, ¿no? A lo que voy con esto antes de pasar con lo que verdaderamente importa es que muchos van a decir, doctor, es que Michael Irvin tendría que estar más arriba. La verdad no. Es más, les voy a ser muy honesto, me costó mucho trabajo poner en el top 100. Mucho trabajo. Fabuloso receptor, Salón de la Fama, increíble, fenomenal. Pero como se supo vender muy bien y era parte de los Vaqueros, creo que se habló más de él por el personaje que se hizo que por el jugador que fue. Pero sí quiero decir una cosa. En un equipo de los Vaqueros de los 90s, que es una dinastía de las mejores de todos los tiempos, una colección de talento absolutamente brutal, pues no era fácil brillar. En primer lugar, Fer, porque digamos que en esas épocas ya comenzaba la NFL a querer evolucionar. No lo había logrado por completo, pero ya quería comenzar a evolucionar de un equipo, de una liga corredora a una liga que lanzaba el balón, ¿no? En los 90s, pues también hubo un boom de quarterbacks importantes, Troy Aikman, Jim Kelly, todos los que sabemos, Marino, etcétera. Y Michael Irvin supo coexistir muy bien con este equipo de los Vaqueros y todas sus personalidades, con Emmitt, con Troy Aikman, con Jimmy Johnson, incluso supo manejar muy bien a Jerry Jones y supo capitalizar muy bien todas las oportunidades que le dieron a la ofensiva. Era un receptor rapidísimo, con muy buenas manos, y creo que tal vez no alcanzamos a ver un potencial mayor del que hubiera podido tener, pero si hay alguien que puede representar a los Vaqueros de Dallas y todo lo que es como organización, lo bueno, por supuesto lo bueno, es justamente Michael Irvin. También en ese momento del prototipo ideal de receptor, grande, fuerte, no tan fuerte como Terrell Owens o como Calvin Johnson, muy rápido, unas manos muy seguras y sobre todo un liderazgo impresionante. Estoy seguro que sin el liderazgo de Michael Irvin, Dallas no hubiera podido conseguir la dinastía que fueron en los 90s, sin importar todo el talento que hubieran tenido.
Hay receptores que en un partido, Fer, yo elegiría tener por encima de Michael Irving y que no está en esta lista porque tal vez no ha alcanzado los números. Por ejemplo, uno de ellos es Julio Jones. Me costó muchísimo trabajo no ponerlo. De hecho, me sigo arrepintiendo. Entonces, si hay receptores que yo pondría en un partido, que preferiría tener por encima de Michael Irving. Pero en una carrera completa, 10 años, forma parte de mi equipo, hay muy pocos que yo preferiría tener por encima de él. Uno de los mejores receptores de todos los tiempos y que supo capitalizar muy bien todo lo que logró hacer. Ok. Ok, entiendo por qué está aquí, doctor. Entiendo. Vamos a ver su currículum, que es jugador Salón de la Fama clase 2007, 3 veces campeón del Super Bowl, 5 veces Pro Bowl, una vez primer equipo All Pro, jugador Salón de la Fama clase 2023 también. De colegial. De colegial, ajá, o sea, normal 2007 y colegial 2023. Sí. Jugador equipo ideal de la década de los 90. Y también, por ejemplo, una cosa muy importante, en los 90 obviamente el deporte americano más popular ni siquiera fue la NFL, fue el básquetbol por Michael Jordan y todo el impacto que tuvo, ¿no? De ahí salió la película Space Jam y todo. Pero en el mundo de la NFL de los 90, uno de esos Michael Jordan personajes fue justamente Michael Irving. Por eso les digo que se infló un poco más. Y podrán entender lo que les digo, que para muchos debería estar más arriba y que yo no lo quiero poner más arriba por esta estadística. Fue nada más una vez el primer equipo All Pro. Ahora, vivió en la época de Jerry Rice, también hay que entender eso, ¿no? Y de otros grandes receptores. Era complicado. Pero solamente fue una vez primer equipo All Pro y también lo justifico por lo que les menciono. La NFL quería evolucionar en esas épocas, pero los corredores seguían siendo el jugador ofensivo más importante después del quarterback. Hoy en día, Fer, ni los pelamos, ¿no? Son dinosaurios y los pisoteamos y, bueno, los pisotean, yo no, y todo, ¿no? Pero en su momento eran los receptores los que, pues, no brillaban tanto y a pesar de eso, Michael Irving pudo brillar increíblemente. Ok, sí, exactamente. Pero bueno, vámonos con el 87. Tenemos al Tyrell Dave Casper de los Raiders. Bueno, pero a ver, fíjate, en primer lugar, si te estoy diciendo que los 90 la NFL no lanzaba, ¿tú te imaginas antes de eso cómo eran las ofensivas? Digo, antes de los 90 sí había, por supuesto, grandes receptores, ¿no? De hecho, en este programa, dentro de poco, en unos minutos más, hablaremos de uno de ellos. Pero las alas cerradas desde su creación, muy, muy contadas no eran así, ¿eh? Te estoy hablando de un tan John Mackey, que era increíble, de Mike Ditka. O sea, sí llegaron a haber alas cerradas en la prehistoria del NFL, por decirlo así, lo digo con respeto, que pues llegaron a ser importantes, pero nunca se les daba la importancia a la ofensiva que hoy se les da en día, ¿no? Hoy en día es más, tu primer arma es un receptor y tu segunda arma es una ala cerrada, y es más complicado obtener una gran ala cerrada que un gran receptor. Es por eso que Gronkowski llegó a ser tan importante para los Patriotas, o ahorita en su momento justamente Travis Kelce, ¿no? Pero dentro de ese mundo de la NFL que no utilizaban a las alas cerradas, cuando los Raiders tuvieron una de sus mejores épocas, llegaba Dave Casper, que yo me atrevería a decir que Dave Casper fue, ¿cómo se lo digo? A ver, no quiero decir que Gronkowski, porque Gronkowski era muy específico hacia su fortaleza física. Casper era una de las alas cerradas más veloces del NFL. Claramente entendiendo pues el contexto de lo que representa. Y dentro de lo que representa Dave Casper, era que fue tal vez la mejor arma de los Raiders durante esa época. Fabuloso a la cerrada, fabuloso. Obviamente le estoy hablando de hace muchísimo tiempo, vayan a ver los highlights. Tenía una dimensión espacial por el balón, Fer. Hay una jugada que si ustedes la buscan en YouTube les va a salir de inmediato, solo pongan Dave Casper. Hay una jugada en la cual le lanzan una bomba, no recuerdo contra qué equipo, pero ni siquiera alcanza a ver el balón y estira las manos en el momento adecuado que le cae la pelota. Es decir, tenía un imán con el balón de Casper, de las mejores manos que ha tenido cualquier ala cerrada en la historia del NFL, una ala cerrada súper segurísimo de lanzar el balón. Y les digo, en un momento en el que de por sí era difícil para los receptores tener mucho, vamos a decirlo así, prestigio o importancia en las ofensivas,
En las alas cerradas ni se diga. En su momento, tomando en cuenta toda la parte atlética y demás, llegó a ser, yo considero, la ala cerrada más importante de toda la NFL, el blanco más seguro de los Raiders y, como les comentaba, pues una de las mejores alas cerradas de todos los tiempos. De hecho, hay un programa de NFL Films que sacan las mejores 10 alas cerradas de todos los tiempos y ponen a Dave Casper en el número 9. En mi opinión, no están cometiendo un error. Yo lo pondría todavía un poquito más arriba. Y de verdad, solamente les pido que vayan a ver sus highlights. Y era una cosa brutal lo que era capaz de hacer Dave Casper. No lo van a ver tan rápido como yo se los estoy mencionando, pero de verdad era muy, pero muy, muy veloz. Y era un arma atípica para su tiempo. Si Dave Casper jugara hoy en día, sería la mejor ala cerrada del NFL. Y fíjate, Fer, qué curioso que, digo, todavía está Travis Kelce, ¿no? Y Travis Kelce es histórico. Pero ¿sabes a quién me recuerda muchísimo Dave Casper? Mucho, de un actual, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. ¿A quién? A Brock Bowers, que también está en los Raiders. Uh-huh. Muy parecidos. Casper era un poquito más rápido, pero los dos tienen unas manos tremendas, un imán por el balón. Y pues qué irónico y cómo es el destino que los Raiders tienen a la mejor ala cerrada hoy en día de la NFL con Brock Bowers, cuando en su momento tuvieron un David Casper que era muy semejante. Estos ya son de los jugadores que muchos van a decir, bueno, pues ¿quién era, no? Y por qué está aquí. Vayan a ver sus highlights y entenderán por qué David Casper está en este video y el por qué, a pesar de que en ese tiempo las alas cerradas eran muy menospreciadas, si hablamos de él en el contexto actual, sería una de las armas ofensivas más importantes que podría tener la NFL. Y más en esa época que pues casi no lanzaban, ¿no? O sea, le da un plus. Y de por sí no lanzaban, imagínate las cerradas, ajá, ¿no? Y él era el punto focal de esa ofensiva. No te lo van a decir a ti los historiadores de la NFL, pero en verdad lo era. Ok, vamos a ver su currículum, sus logros. Fue campeón del Super Bowl una vez, 4 veces primer equipo All Pro, 5 veces Pro Bowl. Fue jugador Salón de la Fama en el 2002 y jugador del equipo ideal de la década de los 70s. Es lo que te estoy hablando. A ver, si la NFL, como la conocemos hoy en día, que se juega el Super Bowl, AFC contra NFC, que al principio era AFL contra NFL, empezó al principio de los 60s, pues la NFL estaba en pañales, ¿no? Entonces, imagínate ser 4 veces primer equipo All Pro en las ofensivas en las que no se lanzaba las alas cerradas, en la época más brillante de los Raiders de manera histórica, cuando ganaron Super Bowl, cuando eran un equipo increíblemente dominante, cuando eran tal vez el único que le podía rivalizar en verdad a los acereros de Pittsburgh en la conferencia americana. Y les digo, Dave Casper fue absolutamente eso. Me encantaría que pudiéramos ver jugar a Dave Casper hoy en día, obviamente es imposible, y ver lo que sería capaz de hacer, pero tratar de trasladar lo que vimos de él al NFL actual sería una ala cerrada que te daría 1,000 yardas por temporada mínimo y unos 10 o 11 touchdowns sin soltar balones y ser el jugador ofensivo más importante de esa ofensiva. Mucho, como insisto, ahorita lo sería Brock Bowers en la ofensiva actual de los Raiders. Ok, perfecto. Vámonos al número 86, doctor. Tenemos al... Sí. No, qué bárbaro. Al GAR de los Vaqueros, Zach Martin. Pero desgraciadamente no existía todavía el canal cuando sale Zach Martin a la NFL, pero pues yo ya seguía el draft, ¿no? Aunque no fuera mi trabajo, ya lo seguía yo y veía jugadores y todo. Y yo recuerdo muy bien que en ese momento estaba teniendo una conversación con papá, sí me platicábamos antes del draft, y me decía, me preguntó en ese draft, si tú tomaras un jugador seguro que no va a fallar, ¿cuál tomarías? Y le dije, Zach Martin. Así, no me tardé ni un segundo en contestar, ni uno. Me encanta esa historia, ajá. Ni uno. Cuando muchos pudieron haber dicho otro tipo de jugadores en ese draft que fue muy bueno de la NFL, yo le dije, no, Zach Martin. Zach Martin, cuando yo lo vi jugar en Notre Dame, no solamente era buen guardia, era buen centro, era buen tackle, era buen todo el infeliz. Todo. Pero lo que más me impresionó de Zach Martin cuando lo vi en Notre Dame era justamente que, ¿cómo les digo? Que jugaba limpio. Y no digo que otros jugadores sean sucios, es decir, que sean tramposos, nada, no. O sea, Zach Martin no tenía que recurrir a ningún tipo de castigo para ser dominante. A ninguno. Es el jugador más limpio en ese aspecto que yo he visto en toda mi vida como línea ofensivo.
en toda mi vida. De hecho, más adelante en el currículum verán uno de sus logros que, pues con los tackles fair, como sabemos, pues es pues muy difícil, ¿no? Dimensionar su importancia en estadísticas. Pero lo de Zach Martin era absolutamente fenomenal. En ese draft, los Vaqueros, si no mal recuerdo, seleccionaban, creo que en el 16, me acuerdo que fue una después de los Steelers, con los que siempre tienen rivalidad. Y en esa época era cuando los Vaqueros comenzaron a construir la línea ofensiva que después heredó Dak Prescott, y que es una de las razones por las cuales lo critico a Dak Prescott, porque tuvo la mejor línea ofensiva de la NFL en su momento. Dakota Prescott tuvo 3 salones de la fama, 3. Tyron Smith, que va hacia Salón de la Fama, Travis Frederick, que va hacia Salón de la Fama, y Zach Martin, que va hacia Salón de la Fama. No tuvo 1, 3, Sotolara. 3. Y no pudo hacer nada el infeliz. 3 salones de la fama. Y dentro de esos 3 jugadores, el mejor desde el primer día fue Zach Martin. Zach Martin jugó todas las posiciones para Dallas. Guardia, centro, en los momentos en los que Tyron Smith llegaba a lesionarse, o cuando ya se fue Tyron Smith, o cuando ya estaba viejo, o cuando lo necesitaba, Dallas lo ponía de tackle y era un magnífico tackle. Dallas lo ponía de centro y era un magnífico centro. Dallas lo ponía de guardia y era el mejor guardia que podía existir. Una técnica hermosa, hermosa la de Zach Martin. Ayer hablábamos, Fer, de cómo hay jugadores que nacen para un deporte, ¿no? Y dentro de esos jugadores que nacen para un deporte, hablando puntualmente del NFL, pues hay algunos que nacen para jugar ciertas posiciones. Calvin Johnson, receptor, Devin Hester, regresador de patadas, ¿no? Claramente hay jugadores que nacen para esa posición y van a ser grandiosos en esa posición. Zach Martin es absolutamente todo lo que le puedes pedir un liniero ofensivo, es absolutamente todo lo que puedes esperar de él como líder, y es también la prueba máxima del por qué los linieros ofensivos son los más importantes que pueda haber. En su momento se criticó la selección de Dallas, y no tiene muchos años tampoco, estamos hablando de una década. Digo que ya parece mucho, pero son 10 años. Hoy en día ya comenzamos a darle un poco más de importancia, o los fanáticos en general, Fer, le dan más importancia a los linieros ofensivos, pero particularmente a los linieros ofensivos interiores. La gente se enoja, Fer, y dice, ay, es que ¿por qué mi equipo seleccionó un guardia en la primera ronda, no? Y más en una selección alta como se fue Zach Martin en la 16. Les voy a decir los jugadores de primera ronda que se fueron después de Zach Martin, CJ Mosley fue buen linebacker a secas. Calvin Pryor, don nadie. Juwan James, don nadie. Brandon Cooks fue muy bueno, no Salón de la Fama. Jaja Clinton Dix, que era un safety titular en lo mejor de los casos. Johnny Manziel, que de las mayores desgracias en la NFL. Dee Ford llegó a tener algunas buenas temporadas. Darquise Dennard fue infame. Jason Barrett llegó a dar buenas temporadas, las 2 o 3 que estuvo sano. Marcus Smith, un cero a la izquierda. Dion Buchanan, buen safety que pegaba. Calvin Benjamin tuvo una buena temporada y desapareció también de la tierra. Dominic Easley, en su casa lo conocen. Jimmy Ward, que se mantiene todavía y que, bueno, llegó a ser un buen jugador. Bradley Roby, que nos ayudó a ganar un Super Bowl. Y Teddy Bridgewater. Qué bueno que te caigo bien. No, o sea, yo solamente les dije todos los que fueron, todos los que fueron. Y tal vez como todos los otros jugadores eran linebackers, tackle ofensivo, receptor, safety, pues la gente de los equipos dicen, ay, es más valioso, ¿no? Más valioso mis polainas. Zach Martin, de ese draft que sacó muy buenos jugadores, que salió Aaron Donald, Mike Evans, etcétera, etcétera. Zach Martin de ese draft fue el mejor jugador después de Aaron Donald. Y solamente porque Aaron Donald fue el único que le ha rivalizado a Lawrence Taylor. Una belleza ver jugar a Zach Martin, y estoy muy agradecido de verlo toda su carrera. Y bueno, vamos a ver sus mayores logros en la carrera, que me impresionó mucho esto que dijiste de que era un jugador muy limpio. Bueno, o sea, escuchen. Sin castigos. Ajá. Indiscutible jugador Salón de la Fama, ¿no? No hay duda alguna. Ninguna duda. 7 veces primer equipo All Pro, 9 veces Pro Bowl, jugador equipo ideal de la década del 2010, y solo, o sea, a esto nos referimos con que Exacto. Era muy limpio. O sea, a veces yo creo que, o sea, yo odio los holdings porque pues me choca que te castiguen, pero creo que a veces pueden, pues como que sin querer, podría decirlo, de una manera muy coloquial, ¿no? O sea, como que, no sé, por es muy algo difícil no se te hacerlo. va. Ajá, Exacto, exacto. Puede ser sin querer, digámoslo así, y no me voy a poner a discutir con ningún coach que me diga, claro que no, no me importa, a veces puede ser sin querer. Entonces, solo 7 castigos de holding en su carrera es un must. O sea, Sí, yo lo vamos, amaría.
Son 17 partidos por temporada. Digo, no tengo el dato exacto porque en algunas temporadas se lesionó. Vamos a decir que en 10, 11 años de carrera jugó 200 partidos, ¿sale? Ok, ajá. 200 partidos. Y solo Y 7 7 holding. holding. De verdad, y bueno, como tú mencionas, o sea, es un castigo que es fácil de hacer. En el escenario que jugó 200 partidos, Zach Martin promedió 0.03 holdings por partido. 0.03, o sea, ninguno, básicamente, para pronto, ¿no? Muchas veces yo hablando con mi coach Julio Nava me decía, es que los holdings son difíciles porque luego tú tienes una buena técnica, pero si te cachan con las manos adentro del, o sea, como de, o sea, si para el árbitro tú traes las manos adentro del jugador, aunque estés bloqueando bien, sin agarrarlo, te van a marcar castigo. Exactamente, a eso, exacto. ¿No? Hay unos que sí dices, oye, no, es muy evidente, pero como, o sea, la justificación de los árbitros a veces es como, es perspectiva, no sé, usan una palabra así. Sí, o sea, si el árbitro lo vio, pues es castigo, entonces puede ser un poco difícil. O sea, ustedes quieren ver un holding de verdad, vayan a ver un partido de los jefes de Kansas City y sus tackles, ¿no? Eso es lo que no deben hacer. No se los marcan, pero es lo que no deben hacer. Pero como tú mencionas, o sea, puede ser que tú tengas tus manos abiertas, ¿no? Y lo estés empujando del centro de su cuerpo. Pero si el árbitro tiene un mal ángulo de ti, va a pensar que aunque tus manos estén abiertas, le estás agarrando y por eso marca luego muchos holdings. Ya ves la repetición y dices, oye, no estaba agarrando nada, ¿no? Pero Zach Martin era tan limpio que en el castigo más fácil de confundirse para un liniero, nunca lo castigaron. Exacto. Una cosa de Dios es Zach Martin. Sí, porque algo de, o sea, sí, sería mi favorito también, pero bueno. Vámonos al 85, doctor. Llegamos a la mitad de este conteo del día de hoy y tenemos al tackle ofensivo Joe Thomas de los Browns. Otro de los que podremos decir contemporáneos. Desgraciadamente, Soto Lara, Joe Thomas tiene la gran desgracia de haber jugado pues en lo que en verdad es la peor franquicia del NFL, porque todavía Detroit ya, a pesar de que tuvo muchos años malos, pues ha llegado a tener algunas cosas destacadas, ¿no? Y particularmente, pues en los últimos años, en lo más reciente de su historia ha sido muy bueno. Los Browns nos han llegado a dar una que otra buena temporada, pero ¿qué tan mediocre es Cleveland que llegar a postemporada es un gran logro? O sea, cuando Cleveland ha llegado a playoffs con Baker Mayfield o cuando llegó con Joe Flacco hace 2 años, pues ya estábamos alabando a Cleveland, ¿no? Y Joe Thomas tuvo una cosa que hoy en día en el mundo es muy difícil de tener, que es lealtad, Sotolar. Lealtad. Joe Thomas pudo haber pedido su cambio, ¿no? Decir, oye, yo quiero ganar un Super Bowl. Déjenme irme a otro equipo, ¿no? Como muchos otros lo harían y hubiera estado bien. Como Myles Garrett. Ándale, sí, exactamente, ¿no? Como la aplicó Myles Garrett de, quiero irme. Ah, bueno, mira, te voy a dejar ir como... Ten pesitos. Bueno. Sí, exactamente. O sea, ya me imagino las negociaciones a Myles Garrett con el dueño de los Browns de, me quiero ir. Y que saca una bolsa de dinero el dueño de los Browns, le dice, voy a poner esto aquí en la mesa y me voy a voltear, ¿eh? Cuando volteen 5 segundos, me dice si todavía te quieres ir. Y ya, pues la tomó Myles Garrett y dijo, no, pues ya no me quiero ir, ¿no? Joe Thomas pudo haber aplicado esa, y aparte lo peor es que Joe Thomas jugó la época en la que los Browns fueron no malos, ni terribles. Malísimos. Fueron históricamente estiércol. Ni una victoria tuvieron los Browns. Era de las épocas en las que, a ver, Cleveland el año pasado tuvo un muy mal año, pero tiene muy buenos jugadores. Wyatt Taylor, Joe Bitonio, Denzel Ward, Jeremiah Owusu-Koramoah, Myles Garrett, que fue defensivo del año hace 2. O sea, Cleveland, a pesar de tener una mala temporada, tiene buenos jugadores. Joe Thomas estuvo en la época de Cleveland que no tenía buenos jugadores. Punto final. Era él. Y tuvo que proteger el lado ciego de una infinidad de quarterbacks nefastos, horribles, y lo hizo al más grado máximo de protección que uno puede tener. Cuando hablamos de los tackles ofensivos, Fer, y de todas las posiciones del NFL, los jugadores han tenido evolución, ¿no? Los receptores han evolucionado, los corredores también han evolucionado. Antes eran súper toscos, hoy tienen que ser un poco más finos en ese aspecto. Claro que no se llame Derrick Henry, que se cosa aparte. Y bueno, de todos los jugadores ha habido evolución. De los tackles también. Van a ver en el paso de los programas algunos otros tackles ofensivos y eran refris con patas, pero, o sea, refris de los de tortería, ¿no? O sea, de los que son así como de 3 metros, gigantesco, de 2 puertas. Y Joe Thomas fue de los primeros que evolucionó a hacer un tackle un poco más atlético. Y es por eso que Joe Thomas es de los mejores tackles de la historia e indiscutiblemente un jugador top 100,
porque no importaba qué rival se le pusiera enfrente, le podía hacer frente a ese rival. Es decir, le tocaba un pass rusher rápido, le podía ganar con velocidad. Le tocaba uno fuerte, tenía la fuerza para aguantarlo. Joe Thomas le tocaba a J.J. Watt, le tocaba a Aaron Donald, le tocaba a Von Miller, no importa el rápido, el fuerte, la bestia, no importa quién se le pusiera, Joe Thomas le podía hacer frente. Era el tackle híbrido prototipo de lo que incluso hoy en día se espera del NFL. Sumamente atlético, increíble ser humano, gran líder del equipo, nunca le pidió más, y yo sí, con la mano en la cintura, bueno, fuera de los 50s y 60s de Cleveland, ¿no? Que claramente ahí hubo buenos jugadores, como en el caso de Detroit. Pero cuando la NFL comenzó a contar, vamos a decirlo así, Joe Thomas es indiscutiblemente el mejor jugador de la historia de los Browns. Dejando de lado a Jim Brown. Aquí van a decir, doctor, es que Jim Brown, a ver, le estoy hablando de la NFL de la época real, por favor, de la época real, actual, ¿no? De los 75 para la fecha. Joe Thomas es el mejor jugador de la historia de los Browns. Desgraciadamente, pues, son los Browns. Exacto. Bueno, vámonos rápido a sus mayores logros. Jugador Salón de la Fama clase 2023, sí, 10 veces Pro Bowl, 6 veces primer equipo All Pro, jugador equipo ideal en la década del 2010 y récord de más snaps jugados de forma consecutivas. Tuvo 10,363. Como tackle ofensivo, Fer. Como tackle ofensivo. Si tú me dices que eso lo jugó un pateador, diría, bueno, sí, pues es también bastante admirable, ¿no? O es más, hasta un regresador de patadas, ¿no? Digo, a los regresadores de patadas les pegan duro, pero pues no están todo el tiempo en el campo. Bueno, es más, todavía un corredor no está todo el tiempo en el campo, ¿no? No. Pero Joe Thomas sí tenía que estar. Joe Thomas corrieran, lanzaran. La estupidez que hiciera Cleveland a la ofensiva, Joe Thomas tenía que estar dando la cara. 10,363 snaps consecutivos. Vean nada más eso. En una de las posiciones más difíciles, increíblemente longevo, increíblemente poderoso, no daba ni un problema. Joe Thomas es el ideal de ser jugador de NFL, el ideal. Perfecto. Vámonos ahora con un defensivo, doctor. En el 84 tenemos a Charles Haley, a la defensiva de San Francisco. Soto Lara, en la historia del NFL hay un jugador que tiene... Bueno, en la historia del NFL solamente hay un jugador que se le pueda acercar en cantidad de anillos de Super Bowl a Tom Brady. Y no es Mahomes. Y no es Montano. Es este señor. Sí. Charles Haley puede llenar toda su mano de anillos de Super Bowl. 5 anillos de Super Bowl de Charles Haley. Como les había dicho al principio de estos videos, el jueves que tuvimos el primero, hay muchas formas de medir la grandeza de un jugador. En estadísticas, en únicamente verlo jugar, la combinación de ambas. Pero Charles Haley es de los únicos en esta lista que puede medir su grandeza en que equipo al que iba, equipo que gana el Super Bowl. Así de sencillo. ¿Qué tuvo que hacer Dallas para ganarle esas finales de conferencia o esos partidos de postemporada que no le podía ganar a San Francisco? Se robó a Charles Haley. Así de sencillo. Así de sencillo. Charles Haley fue uno de los mejores pass rushers de una década de los 90s, que estaba plagada de grandes jugadores. Bruce Smith, que es el que más tiene capturas en la historia del NFL. Reggie White, que es uno de los mejores en haber existido. También estaba Derek Thomas, que era un gran linebacker externo de los Jefes de Kansas City. Charles Haley nunca llegó a ese nivel de grandeza atlética, de juego de Reggie White, de Bruce Smith, de esos grandes jugadores de la época de los 90s. Pero la producción es increíble. Increíble para un jugador que sin tener esa gran cantidad de talento como otros, siempre a donde iba Charles Haley producía. San Francisco, Dallas, donde estuviera, automáticamente el equipo se transformaba en un equipo de Super Bowl. No, y a ver, no era porque él solito los hiciera campeones, pero era un gran equipo que le faltaba una pequeña pieza en el rompecabezas y Charles Haley llegaba a ser esa pieza que embonaba perfectamente bien en ese rompecabezas de Super Bowl en la época de los 90s. Dejó un equipo grande, parece otro gran equipo grande de los 90s, los hizo campeón del Super Bowl a los dos. Fue una pieza importantísima de ambas defensivas que tenían muchísimo talento. La de San Francisco tenía grandes jugadores como Ronnie Lott y ahí llegó a estar también Deion Sanders y demás. Y la de Dallas ni se diga, ¿no? Que también llegó a estar ahí Deion Sanders,
y otros jugadores. Y Charles Haley en todos era un gran líder, producía muchísimas capturas y eso sin ser tal vez el jugador más talentoso de su equipo o de la defensiva, y aún así siempre daba gran producción. Maravilloso jugador de los 90 Charles Haley, e indiscutiblemente no se puede escribir la historia del NFL sin un personaje Soto Lara que te digo es el único que le puede rivalizar a Tom Brady al poner toda la mano con anillos de Super Bowl y en los cuales él puede decir que no fue copiloto, no fue un jugador que era suplente y que tuvo la buena suerte de estar en esos equipos, no. Él fue partícipe muy importante y parte fundamental de esos equipos y te puede saludar con toda la mano llena de anillos de Supertazón. Justo, vamos a ver sus logros, su currículum, que ya lo mencionabas, fue 5 veces campeón del Super Bowl, 2 veces primer equipo All Pro, 5 veces Pro Bowl y jugador Salón de la Fama en la clase 2015. Como les comentaba, ¿no? A ver, muchos van a decir, oye, doctor, pero para el jugador que mencionabas tenías que haber tenido 8 veces primer equipo All Pro y TJ Watt tiene más primeros equipos All Pro y sí, está bien. Ay, sí, pero ganó el Super Bowl, cállense. 5 veces. Sí. Y no es accidente. Más adelante voy a hablar de un jugador que me van a tirar durísimo. Ya me estoy saboreando los comentarios. Pero, por ejemplo, TJ Watt, ¿no? Hablamos de TJ Watt. Fantástico, espectacular. Bueno, me desviví en elogios por él. Pero la realidad es que sin importar lo maravilloso que ha sido TJ Watt, nunca ha tenido un juego en el que él pueda ganar por sí solo el partido. Obviamente es complicadísimo, obviamente lo sé, porque es jugador defensivo. Y ha contribuido mucho en los poquitos partidos de postemporada que ha jugado a que Pittsburgh pueda avanzar. Obviamente tiene un equipo tan incapaz en la ofensiva que no ha podido hacer nada. Pero Charles Haley era de esos jugadores a lo Tom Brady y a lo que quieran, que en el momento más importante brillaba. Tal vez en la temporada regular le echaba a veces hueva. Pero cuando llegaba la postemporada y en los Super Bowls que jugaba, sacaba todo el talento que tenía el desgraciado. Y es por eso que es uno de los más grandes de toda la historia. Ok, perfecto. Bueno, vámonos con el número 83, doctor. Tenemos al receptor Steve Largent de Seahawks. ¡Qué gran uniforme! ¿Qué año es esto? Cuéntanos. No, estamos de los 70s, 80s. Sí. Fíjate, ayer les mencionamos otro jugador de los Seahawks que era de los 90s y el jersey se veía retro. O sea, este se ve todavía más retro. Sí. Este parece un disfraz. Se ve que el jersey es de los de utilería de Comanches de los 80s, o Tolar, así de los que se transparenza a todo. Me encanta cómo antes, o sea, eran cero estéticos los jugadores. No, les valía, o sea, les valía. Ahorita entre más, y en verdad, o sea, yo cuando le pido tallas a los jugadores de Raptors son iguales. No, me he apretado. A mí aunque soy M, porque me encanta jugar apretado y antes era como muy baile. Lo quiero Slim Fit para que se me vean y ante los jugadores. A ver, ¿cuál tienes? Pues, oye, solamente me sobró uno de dinero, pues échame ese ya. Ay, me veo increíble. A lo que voy, pues ya. Qué bueno que antes eran así, porque si no, luego me salen con que es que si no me das tal número, no juego. Ay, no. Por eso antes estaba mejor, así, cero estético, solo iban a jugar, a golpearse. Decía una frase que le gusta mucho a Soto Lara que decía, cuando el hombre es hombre, cuando el hombre era hombre. No. A mí no me gusta esa frase. Me gusta el final de esa frase, que nunca la mencionan. Pero no. En primer lugar, tú me la enseñaste. Y en segundo, Esa frase me la enseñaron ustedes y el final de la frase me la enseñó tu tía. Sí. Claramente ustedes no me la dijeron, pero bueno, cada quien. El chiste es que muy old school esto. Mucho, muy old school. Y bueno, pues justamente también en este video les hablamos acerca de una de las cerradas de estas épocas. Y a ver, en esas épocas de los 70s llegó a haber muy buenos receptores, muy buenos. Lynn Swann, Stalwart de los Steelers, que fueron parte importantísima de esos Steelers de los 70s. Drew Pearson, que era pues una cosa olímpica en cuanto a velocidad. Un tal Lance Alsworth, que todavía era más viejito que esos, que también era maravilloso. Sí, claramente había receptores de mucha grandeza, ¿no? Pero si Cortés Kennedy brilló en una época de los Seahawks, en la cual los Seahawks eran un 0 a la izquierda, Steve Largent era cuando los Seahawks eran como si hablaras del Mazatlán de la Liga MX. Así, okay. O sea, básicamente equipo de expansión que nadie conocía, y el único jugador que, es más, ni parecía tal vez jugador de fútbol americano, ¿no? Ve su físico, era
Se ve, Era pues un... mire, compárenlo con el otro que supongo que es 86, que dice Tyson, no sé. Está chiquito. Sí, sí, sí. No, estaba chiquitito. Y aunque hay ciertas posiciones que han sido de cierto tipo de raza humana, vamos a decirlo así porque así es, ¿no? O sea, por ejemplo, los receptores históricamente en ese momento eran afroamericanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran los más veloces, los más atléticos, y no se les daba mucho la oportunidad a receptores de tez blanca, eh, pues no por algo racial, sino físico, o sea, meramente por algo físico, ¿no? Por algo atlético. Y Steve Largent pudo sobresalir mucho, les digo, en una época en la que era muy, pero muy difícil sobresalir. En una época en la que si hoy en día, Fer, es importante ser un receptor rápido, fuerte, monstruoso, todo esto, pues Largent era un ahí medio escuálido, que nadie conocía, pero corrió unas rutas impresionantes y sin ser el más rápido, sin ser el más fuerte, pero justamente como lo hemos mencionado en otros videos de este canal, siendo un gran jugador en coeficiente intelectual de fútbol americano, logró despuntar, logró sobresalir y convertirse tal vez en el mejor receptor de su época. No en el más rápido, no en el más fuerte, no, pero sí en todo en su conjunto, el mejor receptor de toda esa era Steve Largent, sin tener grandes corebacks, sin tener grandes ofensivas, era él básicamente contra el mundo y pudo sobresalir en esa posición que era muy difícil, con un equipo que era básicamente nuevo, de expansión casi, que no tenía nada de talento. Steve Largent pudo sobresalir y ser un grandísimo receptor. Obviamente durante esa época, al principio de la NFL, pues tuvo muchos récords que después obviamente fueron despedazados, ¿no? Pero en su momento llegó a ser importantísimo y quebró el molde de lo que eran los receptores, un molde que incluso no se volvió a quebrar hasta la época de los 2000 con Wes Welker y que llega Julian Edelman y que llegan receptores de ranura que más o menos se parecían a Steve Largent en una época en la que estábamos más acostumbrados a ese tipo de receptores. Y Wes Welker es de los pioneros. Ahora imagínate qué tan importante es para ese tipo de receptores justamente Steve Largent, que les digo, sin sobresalir físicamente, era una cosa de verdad maravillosa. Perfecto. Vamos a ver sus logros, doctor. Ok, jugador Salón de la Fama, clase 1995. Para Primera empezar. vez. Una vez, perdón, primer equipo All Pro, 7 veces Pro Bowl, jugador equipo ideal en la década de los 80s, jugador equipo del aniversario de la NFL, de lo que mencionábamos también el jueves, y premio al Walter Payton en el 88, o sea, al hombre del año. Exactamente, hombre del año, como los jugadores que han sido muy altruistas, y les digo, en una época en la que Steve Largent no iba a poder sobresalir con un equipo que no tenía prácticamente nada a su alrededor. Llegó a tener algunos buenos años esos equipos de los Seahawks, pero muy a secas, muy a secas. Y Steve Largent fue, les digo, en esa época de los 80, 70, pues tal vez el mejor receptor o top 3 en el peor de los casos. Gran jugador. Bueno, nada más ve el casco, Sotolada. Por ahí empezamos, ¿no? No, me encanta el jersey. Para que se den cuenta. O sea, todo súper... Parece hasta uniforme de los Colts para empezar. O sea, Sabe que es otro tono. Si hicieras una fiesta de Halloween de esa época, yo me iría vestido así. Así me iría vestido. Así el casco de que casi una barra y ya. Sí, o sea, era una barra y parecía de ese plástico como del que hacen los juguetes de McDonald's. Así. Ajá, o sea... Nada más en grande, ¿no? Que lo inflaban de aire y pues ya lánzate así, ya no importa. ¿Se parecen a esos cascos? ¿Han visto que venden en tiendas así de NFL? Bueno, no de NFL, donde venden cosas de NFL como botaneros. No. Ah, de los botaneros, botaneros que pones papas y así parece. Exactamente, 100%. Parece casco botanero. Dios mío, no, era muy peligroso jugar en esa época. Sí, la verdad es que sí. Vámonos con los últimos dos, doctor. Tenemos en el 82 a linebacker, vean, foto blanco y negro. Gran look, me encantó. Roqueando la pelona. Yo ya cuando me quede sin pelo también voy a adoptar este look y la verdad se ve muy bien. No, pero, doctor, tú tienes una cabellera frondosa. No, sí, pero pues a ver, Sotolar, uno se va a hacer viejo indiscutiblemente y pues es mejor irlo aceptando y darse cuenta que la vejez nos llega a todos. Algunos a los 25 como a Rey Nitschke, otros que conozco como a los 21, ¿no? Pero lo que me gustó de Nitschke es que se aceptó como era,
se rapó la Sí, mollera obvio, 100% natural, bien, a los hágalo, laterales y hágalo. así, o sea, machos cabríos de antes de que, ya sabes, ¿no? Sí, no, él iba a Los jugar, no a verse guapo. sí, no, no, ¿Estás de no, no, acuerdo? sí. O sea, fíjate, bueno, a ver, digo, les hemos mostrado jugadores en los que se ven los colores de los jerseys, ¿no? O sea, si es de Sí, los o sea, hijos foto en blanco y plateado, negro. pero esto en blanco y negro, o sea, estamos hablando de los inicios, bueno, no de los inicios de la NFL, porque es 1900, muy al principio, ¿no? De los inicios de la era moderna de la NFL, Ajá. el Super Bowl, no contemporánea. Hay una diferencia entre moderno y contemporáneo, vayan a sus libros de secundaria. De la NFL moderna, Lean. este, justamente a Rinichke, que te digo, ese gran look de laterales así medio abultados, muy buen look. Híjole, A quien le quede. me encantaría retarte a hacer esto. O sea, lo voy a, no sé, lo tengo que pensar muy bien qué Ok, apostar para que logremos ese look. Porque yo, o sea, mi cabello natural nadie lo puede tocar. no, Pero no, por bueno, supuesto. este linebacker Hazme de crecer Green rápido. Bay, Hazme Ray crecer. Nitschke. Sí, sí, sí. A mí también, pero bueno. ¿Qué nos puedes decir de este señor? Soto Lara, por ejemplo, hay jugadores muy viejitos que incluso los fanáticos villamelones del NFL alcanzan a recordar sus nombres, ¿no? Por ejemplo, tú vas a una reunión donde tomen aperol y vistan loropiana y todo eso. Ay, me encanta que el doctor se esfuerza mucho por ser un chavo. No, sí, sí, o sea, yo hago todo lo posible para entrar allí con la chaviza, para conectar con todos en este programa. Pero no, o sea, Ujú, imagínate tú la reunión más villamelona que puedas acudir, ¿no? Así, o sea, la más poser, puros vegetarianos, todo eso, ¿no? ujú. Y que comiencen a hablar de NFL. Incluso el más Uf, villamelón, el que únicamente ve el Super Bowl, si tú le preguntas, oye, ¿qué linebacker además de Ray Lewis recuerdas? Tal vez te digan Dick Butkus, ¿no? Dick Butkus era un linebacker de los Osos de Chicago que era súper feroz, parecía, bueno, era una cosa brutal. Pero dentro de ese universo de grandes linebackers muy feroces, muy físicos, que la gente ubica como Dick Butkus, estaba Ray Nitschke. Y Ray Nitschke era una máquina de taclear fenomenal. Y hacía una cosa muy bien, que si lo pudiéramos trasladar a la NFL de hoy en día, sería el Fred Warner moderno. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que los dos mejores linebackers del NFL hoy por hoy son Roquan Smith de los Ravens y Fred Warner de los 49ers. Y siempre les he dicho que los linebackers se van, o todas las posiciones van evolucionando. Hoy en día ya no buscas a linebacker gigantesco que se dedica a taclear. Hoy en día buscas a un linebacker o el prototipo de linebacker es el que pueda taclear, pero también el que te pueda cubrir a las cerradas muy veloces y corredores muy veloces. Ray Nitschke era un Fred Warner, pero de los 60s. Absolutamente gran tacleador, con un coeficiente intelectual del juego fenomenal. Obviamente, pues imagínense, ¿no? Si hay trabajo, si nos costó mucho trabajo conseguir fotos de calidad, pues ya se imaginarán de los highlights, ¿no? Pero Rick Nitschke era una cosa fenomenal y era un linebacker estupendo para interceptar su total. Muy, muy bueno a la hora de cubrir en una época en los que los linebackers ni por aquí se les pasaba que los podían utilizar en cobertura. Era una NFL muy cuadrada en la cual el corredor corre de sur a norte, el receptor corre rutas de sur a norte, los corners cubren receptores, los safeties cubren alas cerradas cuando ni jugaban casi, los linebackers taclean el corredor y ya. Una NFL muy primitiva, muy cuadrada, se jugaba de una forma y ahí murió. Y cuando comienzan los Super Bowls y los Packers ganan los primeros dos, Ray Nitschke tal vez era el jugador defensivo más importante de esa NFL. No, también no se puede escribir la historia del NFL, de la época del Super Bowl, sin hablar de este gran jugador. ok, doctor. Bueno, vamos a hablar de sus grandes logros. Tenemos que fue 3 veces equipo All Pro. Digo, ajá. 3 Exactamente, veces All equipo All Pro NFL. All NFL. Tan de A viejo ver, estamos hablando que no existía el contexto término porque pro. Oye, ¿Qué es eso, Clara? ¿cuántos años? No, ¿cuántos años tiene en esa foto? Más o menos. Pues como 32, yo creo. O sea, tu Pero edad. soy como Ay. de 50. Bueno, a ver, Clara. Sí, A ver, sí, sí, sí. ¿le estás Es tirando que antes, indirectas a a la ver, no. gente calva de No, 32 amigos, años que parece amigos, no, más grande por no, ese look? no.
No, Porque yo estoy conozco uno diciendo así que no. que le vas a romper el corazón, ¿eh? Déjame hablar. A ver, Estoy por favor, diciendo que explica. usen bloqueador. Usen bloqueador y tomen agua, ¿ok? Eso es lo único que les estoy diciendo. No estoy diciendo de su cabello. Ahorita la moda es estar pelón. Los pelones son muy atractivos. No, Dicen. sí, o sea, pero yo creo que te recordó a alguien y por eso de ahí andas ahí, No, o sea, de que usen bloqueador, en serio, porque yo me sorprendió las arrugas. Pero bueno, nos estabas diciendo, 3 veces equipo All NFL, ni siquiera All Pro. ni siquiera pro, exactamente. O la NFL, que era eso, ¿no? Vamos a decirlo así. Exacto. Lo mismo, ¿no? Pero Bueno, a ver, o sea, otra época. era All NFL porque antes eran dos ligas, la NFL y la Ajá. AFL. Entonces no podías hablar de un término All Pro, o sea, el mejor del deporte, porque había dos ligas en el deporte, ¿no? Y los Packers Ok. jugaban en la NFL. Ok, gracias. 25 intercepciones en su carrera. Jugador Salón de la Fama clase 1975. 5 veces campeón de NFL. O sea, lo que hablábamos hace ratito. Y 2 veces campeón del Super Bowl. Por ahí se rumora que el primer tabique del Salón de la Fama en Cleveland, bueno, en Ohio, en Canton, Ohio, creo que lo puso Ray Nitschke, porque, bueno, para hacer Salón de la Fama del 79, imagínense, ¿no? Les digo, 3 veces equipo All NFL cuando la NFL estaba separada. Antes de que empezara los Super Bowls, ganó 5 veces la NFL, o sea, el campeonato de su liga. Comienzan los Super Bowls, los Packers ganan 2. Y lo mejor de todo, era, junto con Bart Starr, el jugador favorito de Vince Lombardi. El coach por el que lleva su premio la NFL, el trofeo Vince Lombardi. A la defensiva, Vince Lombardi se desvivía en elogios de Ray Nitschke. Se desvivía por él. Así que ya se pueden imaginar de qué tipo de juego estamos hablando. Y, o sea, tú ves el look. Te estoy hablando de un jugador de sus 30 que parece como de 55 y ese look. ¿Tú crees que te querías presentar enfrente de él para que te tacleara? ¿O que te iba a tener algún tipo de consideración? O sea, a él no le importaban las conmociones, no le importaba si tenías familia, si dejaba huérfano a tu hijo. O sea, no le importaba nada en el Rangers. Nada, nada. Sí, no, o sea, yo siempre he dicho, hay ciertos linebackers ¿Te da que miedo? yo digo, sí, claro, claro, claro. Son, Pero son, bueno, vamos a... perdón. son dos jugadores, Fer, que si tú dices, me voy a meter en una colonia fea, dame 5 personas que me acompañen, Ray Nitschke sería uno de ellos. En primero por el look, Ok. porque los que traen ese look se ven rudos, ¿eh? O sea, se ven temerosos. O sea, sí se ve de los que tienes que temerles. ¿Sabes a quién también me llevaría yo? ¿A quién se tolara? Ay, al siguiente jugador. Ah, no, sí, no, pero de frente. Claro. Ay, De no, ¿por frente. qué le pusieron ese uniforme horrible? No, no es cierto. No es cierto, pero se ve mejor de morado. Y aparte ahí no se ve tan fuerte. Pero bueno. Vamos a cerrar este gran programa con mi corredor Derrick Henry de los Titanes, que ojo, ya lo mencionamos el jueves, ponemos el equipo donde inició su carrera, ¿correcto? Sabemos que ahorita están los Cuervos, pero inició ahí, esa foto se ve bien chavito. Y como tú dices, como que el blanco no lo hace verse tan tronado, la verdad, ¿eh? No. El morado, no, también yo creo que ya creció, ¿no? Ahí ya, No, sí, ya también le han comió más entrado atún con durísimo a arroz. los. Sí, No, es que o está, sea, no. no, mira, había un gran fisiculturista, tal vez el mejor de todos los tiempos, junto con Schwarzenegger, que se llamaba Ronnie Coleman. Él decía que para poder tragar toda la comida que tenía que tragar, porque eso era, ¿eh? O sea, no lo estoy insultando, él tenía que tragar, no comer. No comía. Ajá, No, exacto. o sea, tragaba para poder estar así. Ajá. Decía Ronnie Ajá. Coleman que se tenía que poner su alarma a las 3, 4 de la mañana y Guácala. despertarse a comer así, o sea, Para que le pollo con diera arroz, tiempo. así Ajá. para que pudiera comer todas las veces que tenía. Yo creo que Derrick Henry es eso, porque está monstruoso. Sí. Monstruoso. O sea, si yo fuera linebacker diría, pásale. No, Sí, pásale. no, por Pásale, supuesto. yo no me voy a ir a estampar esa pared. No, o sea, son de las personas que te podrían asaltar sin un arma. Así. Con verte, Así, con hacer o sea, lo ves, así. lo ves y dices, Derrick Henry, mira, aquí está mi toque móvil, Estás sírvete, fuertísimo. despáchate, papá, tú dime a dónde transferimos, Exacto, yo te hago la transferencia. y pues ahí muere la cosa, ¿no? Fer, Aparte se me hace que es súper buena onda. no, y aparte súper disciplinado, gran líder de equipo. Sí, Y no, soy su voy fan. voy a hacer esta comparación y creo que es muy adecuada. Por ejemplo, bueno, siempre les hago comparaciones de esto porque es una de las cosas que más me apasionan, ustedes saben. Fer, Los carros. sí, exactamente. Fíjate, porque aquí les damos historia y todo. A ver. Hace 10 o 15 años,
todo el mundo comenzó a ver el futuro de los automóviles en los eléctricos, ¿no? Ujú. Y la tecnología estaba muy verde, después llega la marca Tesla y bueno, lo que ya sabemos. Ujú. A finales de la década pasada, todo el mundo creía que, y las marcas en sí, que los coches eléctricos iban a ser lo que dominaría el mundo, ¿no? Y lo que todos querrían. ¿Y qué pasó? Todas las marcas se fueron a los coches eléctricos. ¿Y qué crees que sucedió? Ahorita, hoy en día, ¿qué está pasando con todas las marcas importantes? Que todos le están Ujú. diciendo, no, pues a ver, regrésame el de gasolina, porque no suena así, porque no se ve así, porque no funciona así. Y todas las marcas importantes tuvieron que echar marcha atrás y cancelar mucho de sus planes eléctricos y volver a los motores de gasolina gigantescos porque es lo que les pedía el mercado, lo que la gente quiere, que esté mal por el medio ambiente, pero por supuesto, ¿no? O sea, eso no hay duda alguna. Pero es lo que funciona. Y es exactamente el ejemplo de Derrick Henry. Derrick Henry, acuérdense de mí, va a ser el último gran corredor que veremos en los próximos 50 años de este tipo. El último de su especie. O sea, estamos viendo al último tiranosaurio Rex, de otro lado. Estamos viendo al último tigre de Bengala. O sea, cualquier especie en extinción que se puedan imaginar, Derrick Henry es el último en su especie. El último. El último en una especie de corredores como Terrell Davis, Eric Dickerson, Eric Campbell, Bo Jackson. El último gran corredor de o te quitas o te quito que veremos en la historia de la liga. Con una gran diferencia, bueno, no de todos, pero sí de algunos. Fuerte y rápido el desgraciado. No, rapidísimo. Ay, no, es Rapidito. que soy fan. Y desde antes de que estuvieran los cuervos, ¿sí o no? Porque Sí, a no, mí siempre. era lo único que yo rescataba de los Titanes, Sí, amigos. es lo Pueden único. ver los Lo videos de único. cuando entré. Lo único, Pero bueno. no parece tan rápido, Fe, porque está muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, Pero hay una estadística. Alguna vez dijimos una estadística. no, O yo vi una estadística de que lo comparaban con alguien super speed. Y sí, es rápido. sí, no, por ejemplo, ya ahorita que hay muchas métricas pues o sea, de programas que se dedican a medir así la velocidad de los jugadores y todo, Ujú. lo han sacado que ha llegado a correr a su velocidad máxima más rápido que Tari Hill, por ejemplo, ¿no? Pero Ajá. pues es como los perritos, Fer. O sea, tú ves a Lola, ¿no? Correr y pues va a dar como 100,000 pasos, ¿no? Sí. Y Es al porque parecer está va a ir muy chiquita. rápido, porque está chiquita, Ujú. exactamente, tiene como muy rápido los pies. Pero tú ves correr un pastor alemán y tal vez no se va a correr tan rápido como los otros porque pues obviamente está más grande, ¿no? Sí, Y, obvio. y eso era Derrick Henry. Ahorita el prototipo de NFL es Saquon Barkley. Fuerte, muy Ajá. rápido, atlético. Ese es el prototipo ideal, ¿no? Y ahora Ajá. todos los equipos Y un van a poquito buscar. más alto, ¿no? O sea, un poquito más largo, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, más como. O sea, antes se buscaba una bola de boliche, ahora ya se busca una bola de billar, ¿no? Ándale. Ujú. Un poco más atlético. Y ahora, y sobre todo después de la temporada que tuvo el año pasado, pues ese va a ser el prototipo de corredor, ¿no? Ujú. Corredor, o por ejemplo, Christian McCaffrey es otro muy buen ejemplo. Es el Ándale, prototipo de sí. hoy en día, corredor receptor. Por eso les Ajá. digo que agradezcan. No sé si esta sea su última temporada, tal vez si gana el Super Bowl los Ay, no, Cuervos, ojalá no, ojalá no. O tal bueno, vez la sigamos sea. y que se retire campeón. Sí, o sea, si cuando gane el Super Bowl, que ojalá sea esta temporada, porque se lo merece, que se retire y va a ir derechito al Salón de la Fama, solo tiene que esperarse. Pero de Nos verdad, lo merecemos aprovechen, todos. Todos los aprovechen cuervos porque nos lo estamos viendo merecemos. al último de su especie. El último, no va a haber Sí. ya otro. Van a intentar salir otros, pero como la NFL ya no le gusta correr el balón, a pesar de que para mí los corredores son muy importantes, ya no les va a dar la oportunidad. Y también, no todos los corredores grandotes que salgan van a ser de la calidad física y atlética de Derrick Henry. Sí, no, él lo tiene en sus genes, yo creo, lo que Sí, no, y hablábamos. en sus genes y en su disciplina. Porque, Sí, por ya sé. ejemplo, a diferencia de otros, es alguien, y él lo ha dicho, he dicho, cuando lo ha entrevistado, ha mencionado a Derrick Henry que él se desgasta más físicamente en la pretemporada que en la temporada. En la temporada no la sufre porque los entrenamientos que él se pone durante estos meses son mucho más brutales de los que le pondría el equipo. Mucho más. Y es por eso que obviamente a pesar de ser una posición de mucho contacto, muy rara vez se lesiona, jugador Sí, porque. importantísimo, en la época más difícil para ser corredor, Fer, ¿eh? Y eso tiene Ujú, sí. mucho valor. Todos los otros corredores de los cuales hablaremos en este video tuvieron sus grandes años cuando eran el jugador más importante después del quarterback. Derrick Henry Ok. tuvo sus mejores años cuando era el jugador menos importante. Porque la verdad de la NFL hoy en día
y lo que nos han tratado es que el jugador menos importante de una ofensiva es Derrick Henry. Saquon Barkley les puso un hasta aquí el año pasado, McCaffrey el anterior, pero si te fijas, no importa que tengan gran temporada McCaffrey, gran temporada Barkley, gran temporada Henry, lo sigue menospreciando. Derrick Henry es el último que hay, y hay que disfrutar cada maldito segundo que nos regala. Ah, ya sé. Pero bueno, para cerrar vamos a decir sus logros, su currículum. Fue jugador ofensivo del año en el 2020, doctor. Fue una vez... Tuvo que haber sido MVP, ¿eh? Tuvo que haber sido MVP y se lo dieron a Aaron Rodgers. Fue una infamia que se lo hayan dado a Aaron Rodgers. Iba a romper el récord de todos los tiempos de Eric Dickerson y la NFL es una maldita. Sí. No nos cancelen. No, los queremos mucho. O contrátenos también si quieren y hablamos bien de ustedes. Pero bueno, una vez primer equipo All Pro, 2 veces líder de yardas por tierra. Es uno de los 9 corredores en la historia en correr más de 2,000 yardas. 4 veces Pro Bowl y el trofeo Heisman en el 2015. Fue el mejor jugador del colegial en una temporada. Fue el mejor jugador de la NFL en 2020. Les digo, Derrick Henry iba a romper el récord de todos los... Se quedó muy, muy cerquita de romper el récord de todos los tiempos de Eric Dickerson, cuando todavía eran 17 semanas, Efer. O sea, Saquon Barkley el año pasado corrió para más de 2,000 yardas, cuando ya son 17 partidos, 18 semanas. Derrick Henry lo hizo con uno menos. Y todas las temporadas que ha tenido han sido fabulosas. Derrick Henry cargó a los Titans a una final de conferencia y los cargó durante muchos años cuando eran gran equipo. ¿Cuál es el mejor elogio que puede tener Derrick Henry? Llevó a su equipo a una final de conferencia con Ryan Tannehill como quarterback. Con Ryan Tannehill. Sí. Con eso les digo todo. A pesar de Ryan Tannehill, Derrick Henry los cargó a la final de conferencia y los tenía en una buena oportunidad de ganar la Kansas City, pero pues obviamente ya para ganar sus partidos se requiere quarterback. Ese jugador ofensivo del año, les digo, tuvo que haber sido MVP, una vez primer equipo All Pro, que tuvo que haber sido más. Pero lo más importante, uno de los únicos 9 corredores en la historia en correr 2,000 yardas en 16 partidos, en una época en la que ya comenzaban a darle mucho más preferencia a los receptores que a los corredores. Derrick Henry todavía no acaba de jugar y ya es una de las mayores leyendas en su posición y de la NFL, y me peleo contra quien sea por defender ese punto. Perfecto. Pues bien, vamos bien con este conteo, me gusta. Está sabroso, ¿eh? Está bueno. Y pues bueno, aquí llevamos el recuento para, si usted me dice, Fer, es que yo no escuché que hablaran del 100, pues no, vaya a ver el video que hicimos el jueves, ahí con los primeros 10 jugadores de los que hablamos, y bueno, aquí tenemos el recuento de los jugadores, del 100 al... ¿Qué hicimos hoy? 81, pero bueno, les voy a leer de los que hablamos hoy. Tenemos a Brett Favre, en el número 90. Espérenme, es que saco aquí mis anotaciones. Ajá, en el número 90. Después, en el 89, tenemos al linebacker Luke Kuechly de las Panteras. En el 88, a Michael Irving de los Vaqueros. En el 87, a Dave Casper de los Raiders. Tenemos en el 86 a Zach Martin de los Vaqueros. En el 85 a Joe Thomas de los Browns, en el 84 a Charles Haley de San Francisco, en el 83 a Steve Largett de los Seahawks, en el 82 a Ray Nitschke de los Packers, y cerramos el conteo del día de hoy con el número 81 y Derrick Henry de los Titanes. Vamos empatados al momento, Soto Lara, 3 Vaqueros de Dallas y 3 Packers son los que tienen más representantes. Bien, De ahí sorprendemos. Muy bien. No, pues, tranquila. No, está bien porque vamos a estar en el top 10. No pasa nada. Yo soy muy paciente. Sorprendentemente 2 de Seahawks, que pues tal vez, te digo, la gente pensaría que no tendría grandes jugadores, pero ya van 2. Exacto. Oye, y dos de... Ah, no, me confundí. Es que hay 2 naranjadas. Ajá. No, es uno de los Broncos y uno de los Browns. Pero, exactamente. Y 2 San Francisco. Entonces, pues como pueden ver, es por eso que hay tantos fanáticos de esos equipos, ¿no? O sea, Dallas, Green Bay y San Francisco, porque durante los 60 Super Bowls que ya van con este año, pues 40 años los equipos más importantes pues fueron estos que nos dieron todos estos jugadores. Y claramente el doctor le hizo un favor a los Titanes al darles a Derrick Henry para que aparezcan en el conteo. Si no, ¿quién? Les tenía que dar algo. No es cierto, yo quiero mucho a los fans de los Titanes, pero pues hay que cotorrear, amigos, hay que cotorrear. Sí.
Pero bueno, doctor, eso es todo por hoy. Estén muy pendientes de este conteo. Vamos muy, muy bien. Me están Sí. gustando mucho, estamos aprendiendo mucho. Yo les recomiendo que la próxima semana traigan una libreta para ir anotando, o el iPad, lo que ustedes Anotaciones. quieran, si son modernos o no, para que puedan anotar todo lo que les vamos diciendo y algunos tips que pues uno sabe y usted tómelo si quiere y humilla a su familia en las reuniones familiares. Sí, No por pasa favor. nada. Pero bueno, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, sobre todo aquí en YouTube, para que usted esté pendiente y le llegue una notificación cuando estemos en vivo. Y pues nada, deje un lindo like porque el doctor se quemó las pestañas haciendo este Por conteo. favor, Solo por por eso. favor, por favor, Pero doctora. bueno, doctor, nos vemos